Muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar la información más reciente del virus COVID-19 en Carolina del Norte hoy. Continuamos lamentando más fallecimientos debido a este nuevo coronavirus en Carolina del Norte. Hemos confirmado 764 casos en 61 condados en todo el estado. Como se espera, nuestras cifras continúan aumentando rápidamente. Este es un virus altamente contagioso que es letal para algunos. Para continuar nuestra agresiva batalla para reducir la propagación de COVID-19, el día de hoy he firmado una orden de permanecer en casa para todo el estado de Carolina del Norte. Esto se inicia a las 5 de la tarde el lunes. Sin embargo, deseamos que comiencen lo más pronto que puedan. Es lo que tenemos que hacer para salvar vidas. Tiene la obligación, es obligatorio por ley. Este mandato les ordena permanecer en casa, a menos que tengan que salir por asuntos esenciales, como su trabajo, alimentos, medicina, ejercicio al aire libre o ayudar a alguien. Se prohíben las reuniones de más de 10 personas y exige que todo mundo permanezca por lo menos a 6 pies de distancia de uno de otro. A esto se le llama distanciamiento social, hemos oído bastante, pero en realidad es distanciamiento físico. La orden permite que los servicios esenciales continúen y le indica a aquellos negocios que necesitan continuar abiertos utilicen un reglamento firme de distanciamiento. Estas son reglas firmes, pero necesito que las tomen en serio. A pesar de que estamos separados físicamente, debemos dar estos pasos juntos en espíritu. Incluso si ustedes no creen que se tienen que preocupar por sí mismos, piensen en nuestras enfermeras, personal de hospitales, doctores, personas que van a estar trabajando más allá de su capacidad. Si es que no podemos reducir la propagación de esta enfermedad, piensen en sus familias, piensen en sus amigos, personas a quienes ustedes tal vez pudieran infectar si ustedes llevan el virus. Necesitamos protegerlos a todos. Los Centros del Control de Enfermedades considera que Carolina del Norte ahora tiene transmisión generalizada. Es decir, que algunas personas que tienen el virus no saben cómo lo contrajeron, no viajaron a ningún lado, no estuvieron en contacto con una persona que tiene el resultado positivo y ahora están enfermos con este virus. Debido a que nadie es inmune, porque no existe vacuna, la mejor herramienta comprobada científicamente para reducir la propagación es mantener nuestra distancia física y permanecer en casa. Yo sé que esta orden tal vez pueda provocar incluso más dificultades y aflicción. Muchos de ustedes ya están haciendo lo que se supone deben hacer, aunque eso signifique que estén aislados o que tal vez hayan perdido su trabajo. Esta es una situación difícil, así que gracias por hacer lo correcto. Y yo haré todo lo posible como gobernador para reducir el impacto económico. Con mi orden ejecutiva he facilitado que las personas reciban beneficios. Hemos tenido más de 200,000 personas que solicitaron beneficios de desempleo y la mayoría han citado esta pandemia. Los primeros beneficios de desempleo por el COVID-19 saldrán la próxima semana. Y estoy luchando por obtener ayuda federal y estatal para ayudar a los trabajadores, sus familias y los negocios. No nos olvidaremos de los que han perdido sus trabajos en esta crisis. Estar separados de los familiares y amigos es difícil. Trabajar mediante llamadas de conferencia o por video puede ser frustrante. Los sonidos típicos en nuestras vidas, el timbre escolar o el medio tiempo de un partido, no se escucha. Perder el trabajo o cerrar un negocio tiene que ser doloroso.
Pero tenemos que actuar ahora de la manera más segura y más inteligente mientras tenemos la oportunidad de salvar vidas. Realmente es cuestión de vida o muerte. E incluso con la incertidumbre de estos tiempos y el nuevo ritmo de nuestro estilo de vida, sabemos que los buenos aspectos de nuestras vidas en Carolina del Norte volverán. Si luchamos contra esta enfermedad ahora, es para que podamos vencerla mejor en el futuro. Gracias por seguir estas órdenes y también por su paciencia. Y como siempre, un agradecimiento especial a nuestros trabajadores de atención médica y su dedicación a este estado. Todos les agradecemos esto y estamos orando por ustedes. El día de hoy está conmigo la doctora Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Mike Sprayberry, el director de Administración de Emergencias, y Eric Hooks, secretario del Departamento de Seguridad Pública. El intérprete de señas es Nicole Fox y Monica McGee. Ahora quisiera pedirle a la doctora Cohen que comparta la nueva información. Doctora Cohen. Muchísimas gracias, gobernador. Estoy agradecida por su fuerza y entereza afrontando esta incertidumbre y su voluntad de actuar de manera resuelta para proteger la salud y seguridad de los habitantes de Carolina del Norte. Tan solo hay que dar una vista alrededor del mundo para ver las consecuencias devastadoras de este virus. La información que está saliendo de Italia y de China nos hace pensar en serio sobre esto. En Italia, 29% de las personas que resultaron positivas de COVID-19 tuvieron enfermedad crítica o severa. En China fue el 19%. Los primeros datos pintaban un panorama similar y preocupante a los Estados Unidos. La sede se estima que entre el 12 de febrero y 16 de marzo, entre 21 a 31% de las personas resultaron positivas para COVID-19 en los Estados Unidos. Fueron hospitalizadas de 4 a 11%, necesitando atención intensiva. Aunque estos estudios no nos dan un panorama completo del virus, son muy preocupantes. Estamos agresivamente trabajando para aprender lo más que podamos de estos virus en el país y también aquí en Carolina del Norte. Al mismo tiempo, no tenemos el lujo de tiempo. Debemos actuar de manera rápida y debemos de hacer lo que ya conocemos para desacelerar la propagación del virus. Si no actuamos con anticipación para desacelerar la propagación del virus en este momento, muchas personas se van a enfermar al mismo tiempo y van a sobrecargar el sistema médico. Y yo he escuchado, y ellos no van a poder dar atención, yo he escuchado de muchos hospitales y doctores sobre sus preocupaciones del alza de esta demanda y cómo puede sobrecargar nuestros recursos. Y tanto la Sociedad Médica de Carolina del Norte y la Asociación de Atención Médica de Carolina del Norte, representadas por hospitales en todo el estado, nos han advertido del potencial de la escasez de suministros. Nadie quiere que pase esto. La única manera de impedir esto es que menos personas se enfermen al mismo tiempo. Eso es lo que aplanará la curva y esto es lo que significa. Nuestra mejor arma es el distanciamiento social, lo que nosotros podemos hacer el día de hoy para salvar vidas en las semanas que vienen. Y mientras más distancia social, todas estas medidas que nosotros tomemos y nos apeguemos a ellas, va a ser más probable que nuestro sistema va a estar funcionando para atenderlos y van a salvar vidas y las de nosotros. Si usted tiene que salir, manténgase a 6 pies de distancia de otras personas para minorar sus probabilidades de contraer COVID-19 o infectar a alguien más. Recuerde lavarse las manos rápidamente, tosa dentro de su codo y también si siente algunos síntomas, quédese en casa y hable al doctor. Pero eso no es todo. Hay otras cosas que usted puede hacer para reducir los riesgos de una enfermedad seria. Nosotros sabemos que aquellos que tienen enfermedad pulmonar subyacente o una enfermedad crónica no controlada, como la diabetes o enfermedad del corazón, puede incrementar su riesgo de tener síntomas severos. Lo que quiere decir, si tiene presión alta, hable con su doctor para mantenerla
control. Y si tiene diabetes, cerciórese que está monitoreando y controlando el azúcar en la sangre. Si está usted pensando en dejar de fumar, este es el momento ideal. Y también, muy importante, absténgase de vapear. Asegúrese de hacer ejercicio y comer saludablemente. Démonos a nosotros y a nuestros seres queridos atención adicional y paciencia. Vaya a caminar, tome descansos de las noticias, cheque cómo están sus vecinos, amigos y familia por teléfono o video. Pida ayuda si la necesita. Muchos profesionales de salud mental en Carolina del Norte están listos para tomar nuevos pacientes y darles atención por teléfono o video. Más información está disponible en nuestra página web de COVID-19. Hay muchas otras cosas que que no podemos nosotros controlar y depende de nosotros tomar acción en donde podamos. Estamos juntos en todo esto, somos fuertes. Gracias. Gracias, doctora Cohen. Pueden enviar un texto a COVID-19 a 898-211 y recibirá información durante el día actualizada. Hay muchísima información ahí. Si tienen preguntas, también pueden llamar al 211 y les enrutarán a los recursos necesarios. Ahora le voy a pedir al director de Administración de Emergencia, Mike Sprayberry. Muy buenas tardes. El día de hoy es el día número 18 del Centro Estatal de Operaciones de Emergencia desde que se activó para respuesta al COVID-19. Tenemos 51 condados que ya tienen sus centros locales de operaciones de emergencias activados. 95 condados y una tribu han declarado estados locales de emergencia. Con esta orden ejecutiva, yo sé que va a haber muchas preguntas. Todo un equipo de abogados han trabajado mucho para crear esta orden y acompañada de otro documento con las preguntas frecuentes en donde explica de una manera muy clara. Este documento de preguntas frecuentes está disponible en la página web COVID-19 en ncdhh.gov/coronavirus. Quiero enfatizar que aquellos negocios que se les permite estar abiertos no van a necesitar tener una credencial o permiso adicional para continuar operaciones. Les pido a los negocios que revisen esta orden ejecutiva y el documento de preguntas frecuentes detenidamente para determinar si pueden continuar operaciones. En los casos en que una orden localidad del estado difiera, lo que tiene más restricciones prevalece. Nosotros tenemos aquí un equipo en el centro de emergencias que continúan trabajando agresivamente todos los días para localizar y adquirir el equipo de protección personal que necesitamos, cubrebocas, guantes y batas. Los miembros de la Guardia Nacional Aérea están recibiendo, inventariando y enviando suministros poco después de que los reciben. También estamos trabajando para prepararnos para el alza de pacientes y estamos identificando instalaciones donde podrán atender el excedente de pacientes de nuestros hospitales. Y también el número 211 continúa ayudando a cientos de personas, dándoles ayuda y información. Al marcar 211, las personas pueden recibir ayuda para comida, pagar la renta y servicios públicos e información. Y también puede recibir información si envía un mensaje al 898211 y escriba COVID-NC para recibir información actualizada por texto. Tanto las personas a nivel federal, estatal y local están trabajando arduamente para asegurarnos que nuestro estado está seguro. Si trabajamos todos juntos y con actitud positiva, lo lograremos. Gracias. Gracias, Mike, y gracias a todos los que están trabajando aquí en este centro de emergencias, las 24/7. Agradecemos lo que hacen por este estado. Ahora vamos a permitir preguntas para mí, para el director Sprayberry y la secretario Hawks, o bien para la secretaria Cohen. Y deseamos que, por favor, digan y se identifiquen los corresponsales que están llamando por vía telefónica. Hay otra llamada que tengo que contestar pronto. No puedo estar aquí mucho tiempo, pero voy a procurar responder el mayor número de llamadas. ¿Pueden enrutar la primera llamada?
Habla Randall Curry de la televisión WRAL. Los condados locales o ciudades comprenden esta orden de permanecer en casa. ¿Qué es lo que cambia esta nueva acción del día de hoy? He emitido una orden que se aplica a todo el estado de Carolina del Norte. Si una entidad local en una ciudad o condado tiene una ordenanza que es más restringida, cualquiera de las dos que sea más restringida es lo que corresponde. Es muy similar a la orden que ya habíamos emitido. Si existe alguna diferencia, la versión más restringente, ya sea la estatal o la local, esa es la que prevalece. Muchísimas. Este es Travis de WRAL. Creo que nosotros no hemos visto muchos datos que estén respaldando esto, ya sea modelos o algunas otras proyecciones o otras expectativas. ¿Cuándo vamos a ver este tipo de cosas? Nosotros estamos examinando los datos de otros países, de otros estados y que han pasado por esto anteriormente, antes que Carolina del Norte, y creo que es muy claro en todos lados que la supresión de juntar a las personas y que estén en estrecho contacto va a reducir el contagio de este virus. Y esto es lo que nosotros hemos visto desde un principio. Yo sé que la doctora Cohen ha estado trabajando con los investigadores también para analizar los datos, así es de que le voy a permitir que ella hable. Gracias, señor. Gracias por la pregunta. Sí, el comprender toda la imagen de este virus es importante a futuro. Y estamos colaborando agresivamente para comprender los datos aquí en Carolina del Norte, así como del resto del país y del mundo. Mientras aprendamos más de esto, podemos sintetizar esta información y poder adaptar nuestras acciones conforme pase el tiempo. Pero como les mencioné, no nos podemos esperar a la información perfecta para actuar. Lo que sabemos es que necesitamos que menos gente se enferme al mismo tiempo para no sobrecargar la capacidad del sistema médico. Y esta es la acción agresiva que hemos estado tomando y este paso adicional que estamos tomando hoy enfatiza esto. Así que por favor permanezcan en casa, sigan estas órdenes para poder ver menos propagación del virus y para no sobrecargar la capacidad médica, y así podremos ser capaces de resolver los problemas médicos de cada persona. En la siguiente. Mi nombre, Brown. Soy una reportera de Asheville y también con los abogados que trabajaron en esta orden. No estoy bien seguro si entendí la pregunta, si fue con si no cumplen esta orden, si va a ser un delito menor. Nosotros creemos que momentáneamente van a obedecer esta orden por la seriedad de lo que se trata y la manera en cómo se transfiere este virus tan fácilmente de un lado de una persona a otra. Nosotros le dimos esta orden a los oficiales del orden público y lo que queremos es de que ellos también inciten a la gente a que cumplan esta orden y también instarlos a que las personas y que si alguien infragantemente no cumple esto, nuestros abogados van a tener, fiscales van a tener la discreción de actuar según sea. Y esperemos no llegar a este momento, pero sabemos que esta es una orden muy seria. Habla Matt Mercer de North State Journal. Ya está lista la definición de los negocios. Y el 90% de los casos
resultó negativo. DHHS va a seguir publicando los resultados, porque ellos nos habían dicho que no, resultados negativos. Bueno, respuesta. Bueno, primero obtuvimos resultado de los negocios esenciales de acuerdo a Homeland Security, y ellos determinan quiénes son los negocios esenciales. También estamos dando a conocer los resultados que se han completado. El obtener todas estas cifras de todos los laboratorios, tanto estatal como los privados, estamos dando a conocer los resultados positivos. Voy a permitir que la doctora Cohen nos diga qué es lo que espera en ese tema. Gracias, gobernador. Estamos tratando de hacer todo lo posible para ser transparentes en cuanto a la información que tenemos. El gobernador mencionó, estamos tratando de ayudarle a la gente a comprender la cantidad de pruebas que se están realizando en el estado, y lo cual es muy extenso, no nada más en el laboratorio estatal, sino también en los privados. Y vamos a continuar publicando esta información. Hemos cambiado la manera en que hacemos las pruebas porque nos queremos enfocar en aquellos que tienen mayor riesgo, sobre todo a los trabajadores de atención médica y los que están en sitios de atención a largo plazo, quienes tienen mayor probabilidad de sufrir resultados negativos. Tenemos muchos problemas de suministros en cuanto a las pruebas y en cuanto a equipo de protección personal, y vamos a proteger a los trabajadores médicos. Y quiero enfatizar que es por eso que estamos tomando estas acciones el día de hoy, para reducir la propagación de este virus. Todo lo que ustedes puedan hacer para seguir esta orden y permanecer en casa, estaremos en mejor condición. Gracias. La pregunta, por favor. Yo estaba preguntando. Y si nos pueden dar los datos demográficos sobre el virus. Y no se le entiende. Creo que es bien importante que el público sepa los datos demográficos sobre el virus. Yo sé que hay preocupaciones sobre proteger la privacidad de las personas, y el Departamento de Servicios de Salud y Humanos están viendo todos estos puntos, y voy a pedirle que ella nos comente en dónde nos encontramos en este proceso. Gracias por la pregunta. En este momento en la página, si van en NSDHHS coronavirus, ustedes van a encontrar información demográfica en donde ustedes pueden ver también la franja de edades, al igual que también el género y el mapa de nuestro estado. Si quieren, nosotros nos gustaría continuar de la misma manera para poder darle seguimiento, como le hacemos para la influencia, y cuando podamos ya vamos a compartir esta información. En este momento ustedes pueden recibir mucha información demográfica, y conforme avancemos se lo daremos. Habla Melissa Butler de NC Policy Watch. Algunas de las prisiones estatales no tienen suficiente personal, y la prisión central no tienen ventiladores, así como otras escasez de otros suministros. ¿Planean involucrarse para ayudar a las personas que están encarceladas, aparte de lo que se está haciendo actualmente? Como lo que se está haciendo ahorita, simplemente limitar las visitas a las prisiones. Respuesta. Tomamos muy en serio la seguridad y protección de los trabajadores de correccionales. Hemos estado trabajando arduamente para mejorar las condiciones, así como también aumentando sus salarios. Sabemos que esta es una situación muy difícil para todos ellos. Queremos ofrecerles la mayor ayuda posible. También cuando la gente está en un espacio confinado, como en una prisión o en un asilo, hay mayor probabilidad de propagar el virus. Es por eso que las visitas han sido restringidas, y porque han tomado
distintos procedimientos para que la gente no salga a trabajar estando condicionada, de manera que la gente que está en la prisión pueda protegerse mejor. El director Eric Hooks del Departamento de Seguridad Pública puede responder esta pregunta. Muchísimas gracias y gracias por la pregunta también. Nosotros ya tenemos equipos de planeación y están viendo todo esto, la población de correccional y también de los delincuentes en nuestras instalaciones. Y este es un desafío muy especial y muchos, y ustedes ya saben que muchas de las instalaciones de correccionales tienen poco personal y esto ha pasado por muchos años. Los delincuentes que se enfermen, no nada más de la gripe, sino de otras enfermedades, se les da atención médica adecuada y aquellos hospitales que están disponibles al público también los vamos a utilizar. Y esto es con respecto a la pregunta de ventiladores. No tenemos ventiladores en las instituciones correccionales, pero los vamos a tener para cuando tengan la necesidad de tenerlos. Fox de Greensboro, Fox News, con muchas comunidades que están implementando el requerimiento de quedarse en casa a las 5 de la tarde. ¿Por qué está esperando el Estado hasta el lunes? Bueno, nos hemos pasado tiempo para cerciorarnos de que nosotros tenemos esta orden bien y también hemos tomado medidas agresivas en la última semana, cerrando las escuelas de kinder a las 12avo grose, cerrando bares y restaurantes, prohibiendo las reuniones masivas, cerrando negocios que reúnen a personas y cerrando a negocios que dan servicios personales en donde el distanciamiento social no es posible. Todas estas cosas se han hecho para poder llegar a suprimir la propagación del virus. Y este continúa incrementándose, así es de que ahora nosotros queremos poner esta orden de quedarse en casa, aun cuando ya les hemos dicho a las personas de quedarse en la casa. Y ahora es una orden y esto es bien importante. También creemos que es importante que las personas tengan tiempo con anticipación para que puedan cerrar sus negocios o que hagan lo que necesiten hacer para poder tener tiempo para planear cuando entre en vigencia esta orden el lunes a las 5 de la tarde. Pero como les digo, yo les pido a las personas que voluntariamente empiecen a hacerlo hoy. Nosotros necesitamos tomar acción y necesitamos cerciorarnos de que estamos a distancia de unos de otros y que no incrementemos el riesgo de propagar el virus de una persona a otra. Nosotros hemos hecho muchas pruebas, pero en general son pruebas limitadas y nosotros sabemos de que hay muchas personas que están llevando este virus y no se les han hecho pruebas. Así es que nos vamos a confiar en los datos y esta orden que ya está en vigencia que va a ser para que todo nuestro estado pueda disminuir el riesgo. Es Kerry Robertson de AT. Governor, han dicho más detalles del paquete de ayuda financiera. ¿Hay algo en eso que a usted le gustó o hay algo que no vio que le hubiera gustado ver de manera que los legisladores de Carolina del Norte ayuden? Número uno, me agrada que este dinero se va a designar a pequeños negocios a través de la Administración de Pequeños Negocios, la SBA. Sin embargo, me inquieta su capacidad de poder entregarla rápidamente. Muchos de estos negocios pequeños no tienen capital y están colgados de un hilo. Realmente es muy importante obtener ese dinero. También creo que es importante que reciba la gente este dinero. Los trabajadores de Carolina del Norte necesitan este dinero. Casi todo mundo se ha visto afectado por esta situación de alguna manera u otra. Yo creo que el dinero de este estímulo y los cheques que van a llegarle a los trabajadores es algo positivo. Lo que me gustaría ver es que se hubiera designado más dinero a los estados y a los ayuntamientos. Hubo $150 mil millones y eso es bueno, pero estábamos esperando 200 mil. Creemos que
al retrasar la presentación de impuestos al 15 de julio en Carolina del Norte, ese dinero pasa al siguiente periodo fiscal. Esto puede ocasionar problemas para nuestro estado este año. Así que el tener dinero para poder cubrir esa brecha es importante. Sí creo, sin embargo, que estamos bien fiscalmente y podremos analizar. Hay mucha información ahí. Tenemos todo el personal de presupuestos, están trabajando arduamente en las consecuencias. Yo he hablado tanto con los líderes demócratas y republicanos en la Cámara y creo que todo el mundo desea crear un paquete de ayuda que sea aprobado rápidamente para poder tener igualaciones estatales para tratar de traer más dinero a Carolina del Norte y poder suplementar aquellos vacíos que podamos determinar o detectar para poder estar mejor en Carolina del Norte. Estoy colaborando directamente con las delegaciones y traté de presionarlos en la mayor medida posible y en llamadas con el presidente y el vicepresidente y otro personal de la administración. Oye, Lake Weldon. Las personas aquí en Carolina del Norte, ¿qué tan? Creo que la pregunta fue si las pruebas que están siendo utilizadas en Carolina del Norte, ¿qué tan precisas son? Yo creo que los científicos piensan que son precisas, han sido aprobadas por la FDA. Y cuando estas pruebas se hicieron anteriormente en el proceso estaban pruebas de conformación que se hicieron después a las muestras para cerciorarse de que el laboratorio estaba siendo aprobado y que el método también. Yo creo que algunas veces con la manera en que se recopilan las muestras, algunas veces hay positivos y negativos y hay muchas cosas que nosotros no sabemos de este virus. Y también los falsos positivos. Pero estamos muy precisos nosotros y seguros de los resultados que se están obteniendo. Hola, habla Michael Hallen de CBS 17. ¿Qué es lo que podemos esperar en los siguientes 30 días para determinar si vamos a tener que ampliar esta orden o bien reducirla? El número de resultados positivos, hospitalizaciones y cómo saber si estamos llegando al final de esta situación. Respuesta. Creo que vamos a analizar todas estas cosas. ¿Qué tan rápido se está aumentando el número de infecciones o qué tan sobrecargado va a estar nuestro sistema de salud? O si se nos están acabando las camas en los hospitales o camas en los centros de cuidado intensivo o de suministros médicos para poder mantener a más gente con vida. Todas las decisiones que vamos a tomar son para la seguridad pública. Número 1, ese es el criterio principal. Yo creo que en los siguientes 30 días que tenga vigencia esta orden, junto con otras órdenes que he emitido, creo que vamos a recopilar más datos, no nada más de Carolina del Norte, sino también de todo el mundo, para poder saber con mayor detalle qué es lo que funciona mejor, cuál es la manera más eficaz, qué podemos hacer para reducir la propagación. Además, siempre tenemos la esperanza de que se desarrollen medicamentos para poder darle tratamiento a los síntomas y en algún momento posteriormente que se cree una vacuna para evitar que la gente se infecte con este virus. Creo que la mayoría de los oficiales de salud pública dicen que vamos a estar lidiando con esto durante un tiempo y no va a haber ninguna cura inmediata y rápida. Creemos que tenemos que aplanar la curva para poder mantener nuestro sistema médico que no esté sobrecargado, ¿no? Y eso va a ayudar a determinar si vamos a ampliar o a cambiar esta orden de alguna manera. Sí, Brent Jensen, WDBD en Charlotte. Gobernador, usted está viendo a nivel estatal por las cuestiones problemáticas de que regresen los resultados de las pruebas oportunamente aquí en Mecklenburg. Están
el Estado está tardando en regresar los resultados oportunamente. Lo que yo le voy a decir que el Laboratorio de Salud Estatal tiene un tiempo de respuesta muy buena. El único problema que tiene es la cantidad de suministros de pruebas que tienen. Y recuerden, vamos a regresar al principio de esta crisis. No nos dieron los suministros que necesitábamos de la CDC, nadie en el país. Así es que tuvimos que confiarnos en otros métodos. LabCorp, que tiene su casa principal aquí en Carolina del Norte, y pudimos tener una manera de hacer una prueba. Ahora, el problema que tiene LabCorp es que es un laboratorio nacional y están recopilando muestras de todo el país. Entonces, ellos sí están viendo que hay un retraso y estamos incentivando a otras entidades para que puedan participar en esto y poder mejorar el tiempo de respuesta, sin importar si está esperando por el resultado de una prueba. Usted, si tiene los síntomas del COVID-19, por favor, comuníquese con su doctor o con otro profesional de la salud. Y si no se siente lo suficiente mal como para ir al hospital, aíslese y asegúrese de que no va a estar junto a otras personas para poder proteger a las personas y a la familia, y también a las personas que usted pudiese ver cuando salga, ya sea o no que tenga el virus. Esto es lo que nos están diciendo los doctores y les dicen eso a los pacientes en este momento. Tenemos que seguir trabajando en recibir más suministros para pruebas lo más pronto que podamos, y también tiene que haber una prioridad de cerciorarnos de que los resultados de las pruebas están siendo analizados para los trabajadores de salud de primera línea o aquellos que están hospitalizados, y los que creemos que tienen COVID-19. Creo que desafortunadamente nosotros no recibimos los suministros que necesitábamos, pero estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho y hemos hecho muchas pruebas en Carolina del Norte. Es Nick Coxon de WTVD en Charlotte. Quiero darle seguimiento a la pregunta que acaban de hacer al secretario Cohen. El lunes dijeron que en Carolina del Norte íbamos a tener un método de vigilancia en la manera en que tal como la manera en que se rastrea la influenza, y que iba a haber un epidemiólogo que nos iba a dar información para este fin de semana. Esta mañana el director de salud del condado de Mecklenburg dijo que no ha recibido ninguna guía en cuanto a métodos de vigilancia. Así que, ¿dónde está ese proceso de vigilancia? ¿Cuándo se va a establecer? ¿Y por qué no ha habido acciones en cuanto a esto? ¿Por qué los habitantes de Carolina del Norte tienen los datos que necesitan para tomar decisiones? Respuesta: gracias por su pregunta. El anuncio del día de hoy del gobierno obviamente tuvo precedencia en vez de tener a un epidemiólogo. Sin embargo, programaremos esto la próxima semana. Lo que puedo decirles es que estamos trabajando en asegurar que vamos a crear una imagen general del virus a futuro. Como les dije antes, no tenemos el lujo de tiempo para esperar ver los datos ideales. Tenemos que tomar estas decisiones hoy, y felicito al gobernador por tomar estas decisiones adelantadas para detener la transmisión de este virus. Les vamos a dar más detalles acerca de cómo les estamos dando seguimiento al virus. Yo tengo que irme y tomar otra llamada. Les agradecemos mucho las preguntas que recibimos el día de hoy. Por favor, manden sus preguntas al oficial de comunicaciones públicas. Todo el mundo siga esta orden, cerciórense de que están a salvo y que cuiden a sus amigos y familia. Y vamos a hacer todos nuestra parte aquí en Carolina del Norte. Muchas gracias.